freestyle nunca para y está lleno de jóvenes con talento para los que improvisar es su verdadera pasión. Ya pudimos verlo en la primera temporada con todos los aspirantes y anfitriones que lo dieron todo. Y por supuesto con Titus, nuestro ganador. Ha llegado la hora de volver a mirar en el underground de nuestro país. Volvemos a la carga para encontrar la nueva cara del freestyle. Se acabó la espera. Réplica está de vuelta. Suda, lucha, grita, rima, escupe, sufre, curra, bro. Cruzas de dos líneas, rappers calle tienen gas pa' tos. Cántalo, vándalo, manda flow, súbete y pájalos. Es el turno de réplica. Como en cualquier carrera de fondo, si quieres llegar a la meta, debes ser muy constante para evitar tener altibajos que puedan aprovechar tus rivales en el escenario. El anfitrión de este episodio sabe muy bien de lo que estoy hablando. Gracias a su constancia y por supuesto a su talento, ha sabido ganarse el respeto de todos sus compañeros y también el del público. Y eso que este último, a veces, ha sido muy hater con él. Para mí el freestyle es una forma de vida, algo que ha cambiado mi forma de actuar y mi forma de ver las cosas, y una pasión y algo que transmite muchísima magia. Los malos resultados y lo que ha pasado con la FMS, creo que soy una persona que afronta muy mal todo, o sea, no de picarme o de insultar a personas o algo así, ¿no? Pero sí que es cierto que me pongo bastante triste cuando las cosas salen mal, cuando voy a una competición y no consigo los resultados que quiero, pero al final creo que todo esto es algo que suma, que además ayuda mucho en la vida y que te demuestra que va a haber muchas veces que consigas lo que quieres, lo que te propones y por lo que luchas, y va a haber veces pues, que lo vas a intentar, no lo vas a conseguir y vas a tener que hacer otro intento más. Igual en ese intento no lo consigues y así hasta que salga. Yo, ¡Hombre! ¿qué dices, mi hermano? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, tío? ¿Bien o qué? Bien, tío. ¿Tú qué tal? Bien. Yo en la cresta de la ola. Uf. Impresionante. Es que te sales, ¿eh? Sí que me salgo siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, brother? Bienvenido a Réplica. ¿Otra vez, tío? Qué guay. Pues, llevo ya unas cuantas, ¿eh? Llevas todas, si no me equivoco. Yo creo que más que tú casi ya. Te iba a decir ritmo. Réplica Internacional, pero es que también estuviste, pero ¿quién no va a querer estar contigo en nada, bro? Gracias. Es que es imposible. Oye, ha sido un año complicado, ¿no? Para la movida del free. Sí. ¿Cómo la has afrontado? Cuéntame, porque realmente a ti ya se te presentaba un año complicado de por sí, por el tema del descenso y eso. Sí. A ver, ha sido al final todo como muy raro, porque yo creo que en mi vida en general, como que a partir de lo que pasó con FMS, es como que iba a ser una circunstancia muy nueva. Los últimos 2 años de mi vida como que han sido casi una rutina prácticamente. Y desde ese día como que han pasado un montón de cosas, han cambiado muchas cosas en el ámbito del free y ha sido como raro para asimilarlo. De hecho, a día de hoy todavía como que no tengo muy claro el futuro ni qué es lo que va a pasar. Oye, una cosa que yo he estado reflexionando hace poco, no sé si estás de acuerdo con lo que voy a plantear, ¿vale? A ti se te critica mucho por el relleno y qué curioso que yo toda la gente que he visto que te critica a ti por el relleno, que te tiene a ti como mártir del relleno, digo, joder, hijos de puta, os estáis basando en la idea de que no está construyendo las 4 barras. Es verdad que dices cosas muy extrañas, o sea, una mano arriba, agua en el consorte, hijo de puta. Pero es verdad que hay gente que tampoco lo construye, lo que pasa es que simplemente las frases tienen sentido, pero no tienen sentido realmente con la barra que están cargando. O sea, para mí, intelectualmente, y esto es así, y no es un debate, porque no es debatible, porque intelectualmente es así, es lo mismo decir una mano arriba piedra para rimar con cara de mierda que decir yo te golpeo con la piedra en esta reselva, el rey de la selva, no sé qué, ¿sabes? En verdad es lo mismo. Total. Entonces no entiendo como esa fijación que tiene mucha gente de no, es que yo, si no hay coherencia, no sé qué, no, perdona, no sé si has leído alguna vez en tu vida, pero la coherencia no es eso. Claro. O sea, no sé qué piensas tú de esta movida. Es que yo creo que en todo caso, si esa gente quiere debatir eso, en lugar de utilizar la palabra coherencia, puede utilizarla como estética, o sea, como que quede más bonito para ellos que tú metas el relleno de esa forma. Pero en cuanto a relleno, los dos son rellenos. O sea, todas las frases que no sean seguir la coherencia perfecta hasta la cuarta, es decir, que la primera barra sea necesaria para que la cuarta tenga sentido, son relleno al final. Sabes que en Réplica estamos ahí rascando del underground igual, a chavales que se lo están currando como tú, que tienen ilusión en competir, que están ahí dándolo todo. Así que yo te he pedido que me traiga 2 personas. No quiero que me diga los nombres, quiero que me lo defina cada uno de ellos con 2 palabras. Vale. El primero te diría fuerza y seguridad. Vale. ¿Qué te parece? Bueno, lo pondría en la puerta de una discoteca, ok, me vale. Vale. Y el segundo te diría gracia y elegancia.
¿vale? Como un chiquito de la calzada de traje, ¿no? Sí. Ok, me encanta. Es una combinación chula. Vale, tú sabes que a mí el tema de la gracia me gusta mucho, así que creo que vamos a ir a conocer al elegante gracioso. ¿Qué te Venga, parece? Va y me lo perfecto. presenta. Oye, Vamos. ¿cuánto tiempo eres capaz de mantenerte tú en una tabla surfeando? 0 segundos. 0 segundos, como el FMS, que en la tabla no te supiste mantener. Ya empezamos, Ya tío. empezamos. No, Vamos a no conocer vuelvo a al ir a tu gracioso. programa. Galicia cada vez tiene más representantes en la escena. Vamos a conocer a un compañero de Force, un coruñés con un humor muy especial y con fama de ir a por todas. Realmente como freestyler me definiría como gracioso, como espontáneo, como ingenioso, sobre todo eso. Saber leer cada situación y hacer reír, que es lo que más me gusta sobre todo. Vengo a réplica a demostrar que tengo talento y también para dar visibilidad a la gente del norte de España, porque creo que no tenemos las mismas oportunidades que el resto. Ok, soy el Juli y Julián es mi nombre y vengo a dejarlo donde corresponde, a demostrar mi validez y mi performance y dejar arriba toda la escuela del norte. Hombre, esos los ojos. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo ¿Bien o qué? estamos? Muy bien, Muy bien. tío. ¿Cómo Muy bien. estás, por aquí? ¿Para qué? ¿Qué pasó? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Vosotros qué? Bien, aquí, tío, pues ya te digo, trabajando mucho en réplica, en la escalada por convertirnos en un mejor programa. ¿Sí? Sí, ya no, que tenía que... Un rocódromo, tío. ¿Qué sitio, Qué sitio, macho, qué metáfora del freestyle, ¿eh? Se te ocurren muchas cosas aquí. Se me ocurren muchas cosas. Tienes que empezar por abajo, para subir tienes que mancharte las manos. Uf, tío, que me salgo hoy. Mucha metáfora, Impresionante. Te voy a decir una cosa. Te han definido con 2 palabras, que son gracia y elegancia. Gracia y elegancia. ¿Así me defines? A ver, la elegancia la pierdo a veces, pero la gracia de decir que incluso... Era un tío gracioso. Incluso si hubiera dicho gracia, ya me llegaba. Ya está. Pero yo te veo bastante guapo, te lo tengo que decir. Te veo muy guapo vestido, de verdad, ¿eh? Muy Casi bien. como yo. Vaya. Sí, la verdad, Force es la primera vez que se pone esta camiseta. Nunca lo he visto. Además, los calcetines así quedan muy sexy. Sí. Es muy guay. Oye, así que tú eres de los freestyles graciosos. Eso me mola. Porque creo que el ser gracioso está como muy infravalorado. Parece que intelectualmente la gente lo toma como algo inferior. Ah, no, es que eso es muy fácil. Cuando hacer reír es muy difícil, en verdad. A ver, yo es que concibo el freestyle como de esa manera. Como, a ver, a mí me gusta mucho la humillación, pero de un modo gracioso. Creo que no hay que gritar, creo que no hay que saltarse para ganar una batalla. Claro. Creo que tú me puedes estar gritando, que yo de repente digo, y Claro. para un poquito, que yo puedo hacerlo de otro modo y en plan graciosillo. Y además, como que mentalmente ganas un poco el juego psicológico de, joder, si yo te estoy súper gritando, todo agresivo, y tú te estás riendo de mí, vale, sí, pero tal, ya estás ganando. Sí. Ya sabes que en réplica te vamos a enfrentar a una persona cuyo nombre no puedo decirte, que aquí la ha seleccionado mi colega, pero antes tendrás que hacer un reto individual acompañado. ¿Por qué? Porque te vamos a valorar a ti individualmente, pero lo vas a hacer con él. Pero aprovechando este lugar tan bonito, digo, joder, vamos a hacer un reto aquí a ras de suelo, que somos gente de suelo o somos gente de altura. Somos gente de altura, lo sabemos, lo saben, lo sabéis. Entonces, acompañarme, yo estoy un poco colgado. Me parece genial. Venga. Vamos a la altura. Bueno, vayáis vosotros, porque a mí me da más miedo la altura con un caniche viejo. Claro, pero el reto lo pones tú. Claro. Bueno, chavales, ya veo que estáis muy cómodos ahí, una posición muy natural. Además, no estáis haciendo nada de esfuerzo. Por eso yo, como soy muy atlético, he preferido quedarme aquí abajo. Y el reto que os voy a hacer hoy, nada. Aprovechando este rocódromo, voy a hacer un 4x4. Si queréis tiraros sangre, si no nos tiréis sangre, lo que queráis hacer. Pero la movida es que después de cada compás tenéis que subir un poquito más. Pero bueno. Sí. bueno. Y mientras el otro está haciendo su compás en su 4x4, pues tú vas escalando, ¿vale? Supongo que os iréis cayendo y nada, os seguís y al final gana porque esté más arriba, ¿vale? Así que, Force, ¿qué te parece que empieces tú, que eres el que está más cómodo, que estás temblando, bro, como... ¿Vale? En el 4x4 y te pongo la instrumental en 3, 2, 1 y... ¡Ey! ¿Cómo es, Force? Ok, ey. Ok, ey. Muy bien. 3 y... Ok,
Ok, hey, sé que yo la clavo siempre, brother. Estoy escalando en improvisaciones. Me dicen que te tire sangre a ti, brother, pero yo al que quiero insultarle ahora es a Escone. No te subestimo como MC. Yo te veo y me pregunto si el reto es para mí. En serio, te digo una cosa, me llaman Julián. Pareces la piñata del cumpleaños de Froilán. Parezco la piñata del cumpleaños de Froilán. Antes estabas gordito, ahora escalas, Julián. No pasa nada, amiga. Tú escalas más, pero yo en el free estoy por encima. Bro, un chiste, ¿qué le hizo un escalador a un escalador? No mires para abajo mejor. Tú ya lo sabes, cabrón, porque en esto te disparo. Manel, pareces un cojo escalando el Kilimanjaro. A ver, que te calles, canalla. Si miro para abajo es para ver tu carrera en las batallas. Pero esto es muy triste. Para un atlético, pues ya tenemos al Inver. Manel, una cosa, perdón, no es por recordar la rima. No soy chuti, pero creo que estoy un pelín por encima. Dios mío, madre mía, la botella. Eso es un ejemplo del descenso del Seña. ¡Vamos, va! Pues te sigo tirando. Voy a coger tu cuerda y te estoy cortando. Que es un normal, qué guay. Pero esto no iba de freestyle. Iba de freestyle, pero mira cómo lo hago. Fácilmente para ti creo que es un mal trago. ¿Sabes qué? Suena al pioné. Tú eres un crío que hace falta que te den 4 piolets. 4 piolets. Pero podría comprarme 4 chalets. Solo con lo que cobro en un mes. Tú sigues escalando, que yo soy más MC. Yo, en serio, este vídeo va para el YouTube. Mira de abajo, una albóndiga que sube. En serio, es que yo flipo. Te pego una patada y hay gominolas para todo el equipo. Mejor que las albóndigas no las vuelvas a nombrar, porque era lo que comías antes de adelgazar. Te digo algo, rapero, si no hubiese adelgazado se caía la pared al suelo. La pared al suelo, me parece que soy el gallo y tú eres el polluelo. Me cago en la puta, menudo ridículo. Manel escala mal, es el título. Es el título. Yo escalo mal, pero tú rapeando haces el ridículo. Esto es un programa de Teletú. Yo estaba más contento en YouTube. Yo, en serio, me comes el pene. Esto es descripción gráfica de tu batalla contra Bennett. ¡No! Porque quién está arriba y quién abajo. Rapeo gracioso y con desparpajo. No nombres esa batalla, estúpido. Bennett y yo estábamos arriba y tú estabas en el público. Pero este programa es como esa competición, porque solo asistes por mi invitación. Mira, Manel, no es por nada. Te llamo Pedro Sánchez, acabas de hacer la desescalada. ¿Yo qué quieres que te diga, amigo? Un segundo que me tiro y ahora estoy contigo. ¿Y me tiro? Brother, no te tires todavía a la vida, que mira lo que has conseguido, bro. No hay que tirarse. ¿Qué te parece, Manel, si tú y yo nos vamos a tomarnos algo? Tú espéranos ahí, echándote un cigarrito. No, hombre, no. Bájate si quieres. ¿Bajo? Tírate, hazte un Assassin's Creed, bro. Bueno, cuidado que me Hazte encima. un Assassin's Creed. Bueno, va, bueno. Bueno, pero, bro. Pero parece Samuel L. Jackson en SWAT. Y baja tan Pero por tranquilo. Dios. No. Tengo un huevo menos. Julie, tengo que decir que ha sido impresionante el... Tú has nacido para ser monitor de este sitio, o sea, es como impresionante. Es que yo no sé qué hace con su vida, que no está trabajando aquí. No, o sea, Force, pues tú has hecho lo que hubiera hecho yo, es decir, la gente espera tampoco de gente como tú, como yo, que no logramos ni decepcionar, pero Julie, lo tuyo ha sido impresionante. Así que, bro, a mí personalmente me ha encantado. Julie, tienes la forma física, hermano, de Sylvester Stallone en los 80. Quítate, ¿por qué no te quitas el arnés? Lo enganchas por ahí para que no salga volando y así le comunicas quién va a ser tu rival, Julie. Ojo, cuidado, pero vaya, que si yo fuera tú estaría tranquilísimo, sea el rival que sea, como si es Tupac, porque, bro, yo no me imagino a Tupac subiendo como tú has subido, que parece una tarántula vieja. Pues cuéntale con quién se va a enfrentar. Pues Julie, creo lo que ha dicho él, creo que si esto no ha sido rival tuyo, puedes enfrentarte a quien sea que creo que le ganas, pero en este caso te va a tocar con alguien que creo que es bastante bueno, que creo que hace una buena batalla, y es Phil. Phil, de Barcelona. Sí, de Barcelona. ¿Qué te parece, Phil? ¿Lo conoces ya? Sí, lo conozco en persona. Ok. No tengo mucho trato con él, pero lo conocí en la Nacional de Barcelona, me parece que fue. Me cayó muy bien. Y bueno, me parece que rapea muy bien, así que es un rival a batir. Va a haber un duelo ahí gracioso. Va a haber un duelo gracioso y... Pues, brother, nosotros te vamos a dejar aquí entrenando, tú pues, mira, para limpiar cristales, rascacielos, te puede venir bien la movida esta. Nosotros nos vamos a conocer a Phil, niño. hermano, nos vemos en un ratito, ¿vale? Cariño. Jorge, Feo. vamos a ver un vasillo de agua, yo. Tengo Voy a yo morir. ansiedad de verte, hermano. Voy a Mírate, morir. hombre. Ojalá, tío. El reto me ha parecido muy divertido, muy dinámico. Me he sorprendido a mí mismo porque nunca había hecho escalada.
Brother, qué forma física envidiable, qué manera de subir. Subió más que el Euribor, ha sido increíble, o sea, qué velocidad. Al principio estaba algo nerviosillo, luego me fui soltando, como Manel. Pero bueno, la verdad que me ha gustado mucho. Impresionante, ¿tú cómo te has sentido? ¿Te lo has pasado bien? Me lo he pasado bien, pero he de decir que creo que en 21 años no he estado tan al límite de mi capacidad física nunca, te lo juro de verdad. O sea, está enganchado con los brazos temblando y de hecho, no es que, te lo juro, no es que me haya querido soltar, es que como que he intentado subir, como que mi propio brazo ha dicho en plan, hasta aquí. Nada. Oye, muy bien, Juli. Muy ingenioso, muy divertido, me ha hecho mucha risa todo el rato, creo que ha respondido. Cuando Force me ha dicho que Phil es mi adversario, la verdad es un rival a batir, pero bueno, mejor, prefiero a alguien que sea bueno que tenerlo fácil. O sea que yo voy a ir a por todas y creo en mí y mis posibilidades. Juli ha sabido poner el pie en los lugares perfectos para escalar en el reto y coronarse en la cima. El siguiente candidato también ha sabido hacerse un hueco en la escena catalana. Un joven freestyler lleno de talento y que dio mucho que hablar en la última oportunidad de Red Bull. El freestyle para mí es una forma de evadirme de mi rutina diaria, es una forma de volar, de construir a alguien que realmente quiero ser, de crear un personaje que me permita, pues, quizás también ser esa parte que no puedo ser durante mi día a día. Yo me defino como freestyler como una persona muy versátil. Realmente soy un freestyler que te toca diferentes palos, que le gusta saber hacer diferentes cosas y saberse adaptar a la situación. Creo que es muchísimo más sencillo si me puedo adaptar al rival a la hora de una batalla y poder atacar sus puntos débiles. Si sé hacer de todo es muchísimo más fácil para mí. Vengo a réplica a demostrar que todo trabajo tiene su recompensa y a poner este panorama patas arriba. Soy la elegancia de Tyson con los guantes, la valentía de Nadal con el que tenga delante. Y es que a final de cuentas me da igual el gallo que cante, lo mío es rapear hasta que me falte el aire. Señor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dice mi Ninja Warrior. ¿Todo bien o qué? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Verte, bro. ¿Cómo vas, tío? ¿Todo bien? A verte, cabrón. Creo que... Pues mira, yo voy a saltar así. Príncipe de Persia. Qué habilidad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hermano? Pues muy bien, tío, muy contento de estar aquí. Bien, ¿no? A gusto. Lo bueno que te hemos dado elasticidad de horarios. ¿Verdad que sí? Que tenía que empezar con la movida. Era bueno. Oye, encantado de tenerte en réplica, hermano. Me hace placer. mucha ilusión que estés aquí. Force te ha definido con los atributos fuerza y seguridad. ¿Te queda bien ese chándal? Me queda excelente. Ni Ni yo me hubiera pintao. definido tan bien, así que... ¿Te hubieras definido así? Yo creo que sí, sí. Qué guay. Porque realmente sí que transmito fuerza, quiero demostrar eso al público y transmitirlo. Y la seguridad que tengo creo que es mi punto fuerte, el convencer a todo el mundo de que realmente mi personaje está por encima en todo momento. Irradia energía, que hablamos mucho en réplica de... Que no me ha salido un gallo además. Hablamos mucho en réplica de eso, de lo que es... Joder, irradia energía y convencerte. El puto concepto espectáculo. Para que la gente sepa que los freestylers no todos somos unos desgraciados como yo, que yo no soy, porque si todos los freestylers fueran como yo estaríamos muy jodidos. Yo quiero que me cuentes, yo ya lo sé, yo creo que le cuentes a Force, mejor dicho, a todas las cosas a las que tú te dedicas aparte del freestyle. A ver, estudio, hago administración y dirección de empresas en inglés, ¿vale? Bro, eso ya Empezamos fuerte. Bro, yo no sé, O sea, bueno, no sé ni EAD, así, porque no sé ni pronunciar todo lo que ha dicho, o sea, yo no sé ni ADE ni inglés, ¿vale? Yo empecé en ADE y duré 3 semanas. Ok, vale. Y no era en inglés. Para mí ADE es como llaman los amigos de Adele cuando la llaman, ¿vale? O sea, imagínate. Y luego, en cuanto al trabajo, pues hago horas de teleoperador en Greenpeace, ¿de acuerdo? Ahí intentando convencer a la gente para que se haga socia. Es el mejor. Esa labia. Y también profesor de ajedrez. He sido profesor de ajedrez muchos años. Bueno. Y los sábados y los domingos rescata cachorros de los árboles. O sea, brother. Y hago yoga y aquachim también, sí. Ah, eso, Yoga broma. y aquachim. ¿Cómo? No, pero que te queda bien. O sea, me lo creía. En plan, ¿puedes decirme lo que quieras que ya...? Antes yo le he puesto un reto aquí a mi colega, así que ahora mi colega pues nos va a poner un reto a ti y a mí antes de contarte a la persona a la que te va a enfrentar. Ya sabes cómo va a réplica. Hoy te va a enfrentar a alguien, no al ajedrez, no a Kasparov, se pronuncia así, Kasparov. Sí, muy bien. Pues no se lavaba mucho el pelo. No, era... Soy increíble, tío. Impresionante. Tío, llevas un día... No, llevo una temporada. Yo no vuelvo. Llevo una temporada de loco. Force, ¿qué hacemos? Cuéntanos. Bueno, antes de nada, te quiero pedir perdón a ti, porque tú no tienes la culpa de esto. O sea, esto es... Voy a poneros un reto físico porque tú a mí, la que me has hecho antes, tengo los brazos que no puedo ya ni levantar el móvil. Así que, ¿reto físico querías? Reto físico, a ver. A ver. Bueno, lo que quiero es que ahora vais a improvisar, vais a hacer como una batalla 4x4, ¿vale? Y esto de aquí,
va a ser como la colchoneta del freestyle. O sea, estamos en un parque de estos, o sea, que tiene que haber saltos. Entonces, solamente podéis rimar, solamente podéis rapear cuando estéis encima de esta colchoneta. Y solo puede haber uno a la vez. Hermano, pero que yo tengo la forma física del Probe Miguel. Ya, bueno, y ahí me has puesto a escalar el Everest. Vale, vale. Phil, vente aquí, pero antes pásame eso que tienes ahí que me ha gustado. Está bien. Pásamelo para aquí. Para ti, bro. Parece un bidón de agua. Nada bueno vas a hacer tú con eso. Conoceré yo a mi perro. Ya veremos. Ya. Vale, ¿te parece que empiece yo? Como es Venga, tradición. ¿Arrancas tú porque eres el local? Arranco yo porque soy el local. Bueno, ya el primer salto mal. Venga, Venga, pues Ya, ya, 3, ya. 2, 1, tiempo. 3, 2, 1, mi físico es una mierda. Lo estoy pasando peor que el manager de Neymar. Lo estoy pasando peor que el Madrid con el Eibar. Aunque tengo los poderes anillos de Space Young. Y esta rima se termina. Llega Philip viendo pados de autoestima. Nadie me gana en las rimas. El único problema es que en esto apunto alto y luego salto hasta la cima. ¿Vale? Perdón, me he confundido. Me había quedado medio dormido. Lo estoy pasando mal y aquí me santiguo porque esta cama suena más que los muelles de un hotel antiguo. Claro, esto es muy sencillo, yo no voy a perder de un móvil antiguo, pero sé que vine pa' joder. Ey, yo tengo el poder. Vigila que me condecoro, en salto llevo oros como Gervasio de Fer. Como Gervasio de Fer, sé mucho quién es, pero no pasa nada, mira, me graban, hola, men. Madre mía, lo pulo. Ve llamando al 061. Al 061, viene en elegancia. Yo soy el rapero que te tiene la sustancia. Todos ya me dan las gracias. Que Cone hace 4 compases más y de aquí te vas directo en ambulancia. El hijo de puta me da con el bidón. Maldito gordo, puto cabrón. ¡Ah! ¿Pero por qué me lo tiras? Que no te crujo. Force, por favor, ¿por qué te vistes de pitufo? ¿Por qué te vistes de pitufo azul? Yo soy el rapper del casting de la Red Bull. Esto es lo que pasa y simplemente desespera. He venido a réplica y me forjo mi carrera. ¿Vale? Yo no quiero seguir rapeando. Lo estoy pasando muy mal improvisando. No, de verdad, piensa. Me salen más gallos que Enrique Iglesias. Bueno, yo de cansancio te diré, pero por compromiso juro que no frenaré. Ajá. Tengo tanta fatiga que hago una maratón con el Fari y me espera haciéndome 10 cafés. Ya está. La broma tiene que terminar. Ay, hay que saber cuándo acabar. Al menos antes de que muera el rival. Pues bueno, cuando muera el rival, pues nunca arde. Simplemente en esto yo lo hago todo fácil. Tiramos como Stephen Curry. Soy el primero que no tiene rivales, tiene sparrings. ¿Vale? Yo no tengo pulmones. Y eso es lo peor que tienes, Cone. Ya con esto termino porque soy el en sí. Haciendo la pose del Assassin's Creed. Sí, la verdad es que mi cuerpo no da para más. Pero no tenía que terminar yo. Ajá. Bueno, pues en verdad soy el as. Igualmente te has comportado como un boss. Muy bien. Hijo de puta. ¿Qué se siente, eh? ¿Qué se siente? Esto no se hace. Lo siento, de verdad, lo siento. Tengo que hacer footing más veces. Maldito Force, qué malo eres. Cuando quieres eres malo y me has pegado con eso y todo, tío. Pero ¿tú te acuerdas de lo que ha pasado hace un rato? Ya. Que te he puesto a subir el Teide. Oye, brother, yo creo que ha llegado ya el momento de que tú le digas quién es su rival. Cuéntale. Yo también, pues bueno, hoy te toca un rival que viene justo de mi provincia, de hecho ya no solo de Galicia, sino que viene de mi misma ciudad, y hoy te enfrentarás contra Juli. ¿Le conoces? Lo conozco. ¿Y qué tal? Sí. Me gusta mucho el enfrentamiento. Creo que puede salir algo ¿Te bonito mola? y que la gente lo disfrute también, sobre todo. Joder, es que es más bueno, es que que ojalá no yo es tuviera un muy hijo buena como tú, persona, tío, hermano, es. de verdad, es que tú eres lo que puede aspirar a cualquier persona en el mundo. Te voy a dejar aquí, hermano. Ya te digo, ten cuidado con que la película no tenga saltos de guión. Soy el mejor. Nos vemos, chavales. Nos vemos. En un ratito tenés tu reto. Te veo ahí saltando. Pero no saltes de un tema a otro que me raya, bro. No se puede sacar una conversación así. El reto que me ha puesto Force me ha parecido muy divertido, muy original. También tenía su complicación por lo de tener que saltar, pero en líneas generales me lo pasó muy bien. Hay que ver el reto que me has puesto, hermano. A ver, hay que ver el reto que me has puesto tú. Hombre, pero el mío era gracioso porque el mío tú subías un poquillo, te dejabas caer como una cucaracha cuando le echas flu de ese, pero yo he tenido que estar ahí saltando, hermano, hecha que tengo la rodilla como Roberto Carlos en el 97, bro. Me he visto muy bien, la verdad, muy cómodo, muy suelto a la hora de rapear y la verdad es que estoy contento con el resultado. Muy bien, Phil, ¿eh?
Sí, la verdad Muy que bien. muy bien. O sea, me ha sorprendido mucho. Creo que ha tenido mucho ingenio, que ha conectado mucho contigo en el juego que estáis haciendo. Ha estado muy guay, me ha molado muchísimo. Cuando me han comunicado que rapeaba contra Juli me ha parecido un rival muy complicado, pero creo que podemos dar un buen espectáculo y podemos hacer algo que quede muy bonito, que al fin y al cabo es lo que vale. Bueno, chavales, ya estamos. El día D a la hora H. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, con ganas ya de batalla. ¿Quién tiene más ganas de morder de los dos? Ahora lo verás. ¡Hola, chaval! ¿Tú has Bueno, escuchado eso? Yo prefiero hablar después. ¡Hola! Como diciendo, ¿no? No. Empieza fuerte esto, Empieza tienen lo- ganas. Hay tienen ganas. pesaje ya, hay pesaje. Bueno, chavales, sabéis que tenemos en cuenta los retos que hemos hecho individualmente, ¿vale? Que también lo hemos hecho con vosotros. Y nos ha salido, o sea, si valorásemos esa movida, sería réplica 1000 por 1000, así que depende de lo que hagáis ahora, 100%, porque antes habéis empatado, ¿vale? Así que mucha suerte, hagáis lo que hagáis, gracias a los dos por haber estado en réplica, tío, sois unos cabrones increíbles. Y nosotros no pintamos nada en este círculo, Manel, porque es de ellos. Así que, chavales, todo vuestro. Mucha suerte. ¿Qué formato A por tenemos? todas. Vaya a tener 4x4, echad suerte quien empieza. Piedra, papel, ¿A tijera, una? 1, 2, 3. Ah, piedra, papel, tijera, 1, 2, 3 fuera. Vale, Piedra, papel, tijera, 1, 2 y 1, 2, 3, fuera. ya. Piedra, papel, tijera, 1, 2, 3 fuera. ¿Lo tenéis? ¿Estáis listos, chavales? Estoy nervioso y todo. Va, también, pues me lo tío. dais en 3, 2, 1 y... ¡Baby! Oh, baby, baby, baby. Yo estoy crazy, crazy, crazy. Te va a ganar el blanquito como Slim Shady. Ok, ¿qué te pasa a ti? Sabes que se sube. Yo soy el rapero que lo guardará en la nube. Normal que a ti te incube. Tu rima está en 2014 con Red Bull. La mía es eterna como Juve. Escucha, loco, para mí eres un recreo. Tu peluquero sigue en el ERTE, por lo que veo. En serio, yo te follo en esta batalla. Tienes el pelo de Puigdemont después de ir a la playa. Sí, claro que es de Puigdemont. Eso es muy sencillo. Pero es que esta rima te revienta. Cierra el ojete que yo te respondo mierdas. Mejor tener el pelo así que ser un calvo y gordo a los 40. Ok, loco, me encantó tu papel en Red Bull. Te pareces a un portero, se llama Tim Krul. Tú, ya lo sabes, tío, porque vengo con entrega. Fuiste un ludópata en Red Bull porque perdiste contra Vegas. Porque perdiste contra Vegas. Yo tengo un estilazo y te lo digo ya, colega. El único problema es que las libretas de Red Bull que tú tiras es donde mi talento siempre te llega. No eres de libreta, mariconazo. Porque tú eres el que se prueba un piloto en el brazo. Así que calla, mejor, bro. Y peínate ese pelucón que no te queda bien, cabrón. No me queda bien cabrón, no me queda bien cabrón. Yo ya vengo improvisando y en verdad siempre lo noto. Se le ve nervioso y yo corriendo como una moto. No tengo la culpa de que fueras un condón roto. Condón roto, pero te supero en la Siri. Pero por favor, si estás más delgado que el perro de un hippie. Yo qué sé, en serio, loco, en la batalla. ¿Eso qué es? ¿La jaula de una cobaya? Sí, esto es lo que pasa, Phil, aquí te educa. Mejor ser el perro hippie que acabar robándole todas las pulgas. ¿Qué? ¿La has pillado, compañero? Vas a pedir en Mercadona como un pordiosero. Ok, soy la pulga, yo te digo que sí. Eres de Barcelona, perdona, hablas con Leo Messi. Ya lo sabes, tío, porque eres un niñato. Tus ojos azules parecen lo que tiene la abuela del gato. Lo que tiene la abuela del gato. Y a este tonto esta noche me lo voy a comer como quinto plato. Y esto es lo que pasa, primo, y simplemente es la sentencia. Pensaba que réplica era serio y tenía competencia. Perdona, tío, la verdad en la cochambre. ¿Cómo te vas a comer el quinto plato si con ese cuerpo tú no tienes hambre? En serio, bro, es que eres un tonto. Si estás más delgado que la pata de una moto. A ver, que te respondo fracasado, te respondo fracasado. Yo te como una serpiente, te como en bocado. Lo has pillado, simplemente ya es la rata. Me faltaban, te comiste mis bocatas. Si tú cantas como Chenoa, no hables de serpiente, eres inteligente. Tú quieres fichar por Boa, yo qué sé. Phil, original el AK, es cierto. Una pena que venga de Filiberto. Y esto es lo que pasa y te lo atino. No hables de Chenoa, que esto parece dos hombres y dos destinos. El mío es ganar, el tuyo yo te fulmino. Vas a llorar, capullo, como un drama de Al Pacino. Ah, dos hombres y un destino. El mío, tú de cuclillas. Yo con mi pepino te pongo de cúbito supino, suprimo. Lo hago perfecto y aquí te exprimo. Se te eriza el vello del pubis cuando rimo. Ok, vale, muy bien, cabrón. Muy bien. Chavales, muy bien. Mira, que tenéis un poquito de público, aplaudir, ¿no, chavales? Ya que estáis viendo, muy bien. Oye, bro. Vale, esa es. Grande, niño. Tío, qué batallón, muy bien. Muy guay, tío. Muy bien, chaval, muy bien. Chavales, independientemente de lo que pase aquí,
Me ha encantado, tío. Dos estilos súper opuestos. Está la movida complicada. Ha sido muy gracioso. Yo me voy a retirar con el compañero a deliberar un poquito, a ver qué hacemos. Y nos vemos en un ratito, pero igualmente me lo he pasado muy bien. De verdad, me ha gustado un montón. Gracias, chavales. Felicidades a los dos porque muy bien, tío. Vamos a hablar un ratito. Ahora nos vemos. En la final me he visto a un nivel que realmente no es el mío, no estoy contento del todo. Creo que podría haber dado más. En la final, al principio me he visto un poquito nervioso, pero fue soltar la primera rima y ya sentirme con soltura y capaz de poder ganar la batalla. A Juli le he visto bien, la verdad. Quizás al principio ha empezado de menos a más y eso ha hecho que acabe la batalla más arriba, pero realmente le he visto con buen nivel y con soltura. A Phil lo he visto muy seguro de lo que hace, la verdad también le ha dado con bastante soltura y yo creo que ha sido una batalla pues igualada. Ahora queda que delibere el jurado y bueno. Bueno, chavales, hemos coincidido los dos en la decisión, así que os la explicamos y os la decimos o os la decimos y os la explicamos. Como queráis. Que la digan así, tire la tirita. Vale, vale. Ahí tienes la tirita, Dale. ¿no? Ok, pues la vas a dar tú, que eres el máquina, en 3, 2, 1... Réplica. Es el turno de réplica. Ok, ¿por qué réplica? Bueno, pues creo que hemos estado bastante de acuerdo los dos que realmente tú has rapeado bastante mejor en verdad que Juli, con bastante diferencia, pero creo que tú has tenido bastante mejor contenido que Phil en cuanto al concepto de batalla. Entonces creo y me veo venir que podemos estar aquí hasta mañana, porque sois dos movidas súper contrapuestas. Así que para esta, ya sabéis, otro 4x4. Antes has empezado tú, si no me equivoco, así que ahora empieza tú. Y ahora intentar responder, porque vamos a valorar el hilo conductor, que sigáis. Vale. Así que el círculo es vuestro, chavales. ¿Estáis listos? Vamos, niño. Pues en 3, 2, 1 y me la ponen por ahí. Yo, ok, Phil. Energía. Yo, Vámonos. ok, Phil. Baby. Yo. Escucha esto, niño. Oh. Ya los he escuchado, yo tengo más contenido. Dime, ¿qué es más importante, el envase o lo de dentro, primo? Lo entiendes, cabronazo, porque Julián respeta. Y tú estás más delgado que un venezolano a dieta. Si un venezolano a dieta en esta mierda yo te gano. No me hables de amigos latinos y venezolanos, porque simplemente sabes que te doy dos duros. Es venezolano, pero para el free no está muy maduro. No estoy muy maduro, te equivocas, no renta. Yo ligo con maduritas de 50, te entra. Lo pillas porque así te lo explico, compadre. No es por compararte. Ay, me llama tu madre. No me compares, no me tires de madre payaso. Se liga las de 50, las de 30 no hacen caso. Las de 20 le ven esa cara y hasta lo caso. Y así las papas que te ven siempre dicen paso. No dicen paso, la verdad, men. Solo que tú te pareces a uno que salió Next. Lo pillas, tío, porque Next de esta batalla, men. No te preocupes, es que te dejo un hueco dentro del hotel. ¿Sabes por qué me llaman Next deficiente? Porque me follo al primer rapero y estoy pensando en el siguiente. Oh, baby. La has pillado, si es que yo te gano. Para igualar todo mi flow pones acento americano. Acento americano, ya lo sabes, fiera. Muy guapo, Christian Galvez. Discúlpame, ¿qué letra era? Yo, en serio, porque rapeo tosco. Rapeas como le pasa palabra y no te comes un rosco. No me como un rosco si en verdad ya viene tosca. Por la actuación que has hecho bien que te merece un Oscar. Es lo que pasa y simplemente ya te digo atún. Ha intentado guardar el cable, pero le explota lo boom. Me merezco un Oscar, te doy como Penny, lo dice Chemi, me merezco un Emmy. Tú ya lo sabes, tío, estoy en el hemisferio norte, mejor que te aporte, a tu Bulbasur le hago efecto corte. A tu Bulbasur, en este corte la sentencia, te mereces un Emmy, no te la dará esta eminencia. Y esto es lo que pasa, yo te pego un palo, te llevas esta vergüenza pa' Galicia y el Augusto de regalo. Yo, en serio, una eminencia, es un crimen decir esto, pero no eres el eminente de la ciencia. Yo el crimen te lo pollo, esto es elegancia, es sustancia, te vas en ambulancia, llevas un lancia. No llevo un lancia, llevo un lancia. Jugaré en Esparta y jugaré al blackjack. Verás mi crack, me llevaré la carta. Lo has pillado hasta las tantas. Yo soy el mejor, tengo más info en mi cabeza que en Encarta. Hace gracia a los que rapean como tú. Rollo, recuerdan a Pedro Picapiedra haciendo ya va, tú. Y tú ligas y dices, ya va el Badú. No. Ya lo sabes, tío, yo tengo actitud. Sí, ya va, tengo actitud. Si en verdad en este finde das vueltas como en el Tinder, das vueltas como en un Grindr. Ya lo entiendes, simplemente ya es por hoy. Yo soy Pedro Picapiedra y tú la adicción de Pedro Sánchez con Rajoy. Te digo una cosa, no es el regalo. Para comer el Kinder bueno, tú para escuchar para el Kinder malo. Ya lo sabes, tío. Así te la lío, no hay problema. Yo soy un emblema. Lo siento, te pongo un enema. Esto es lo que pasa, primo, y simplemente ya te gana. Cállate la boca, has venido a este programa porque tú eres un paquete, intento de ser buscafama. Suelta rimas tan obvias que las pillan con telegramas. ¡Hala, chaval! Muy bien, tío. Muy bien. De puta madre.
Vale, pues nada, la segunda decisión del día. No os voy a chocar más la mano porque igual estamos aquí hasta las 4. Os veo en un ratito, ¿vale? Venga, chavales. Ok. Después de la réplica, la verdad es que me he visto bien. En algunos trances creo que él ha estado por encima y en otros yo. Así que creo que ha sido un poco bis de lo que vimos anteriormente en la batalla. Después de la réplica me he visto bastante bien, la verdad, mucho más soltado. Creo que la batalla ha sido mucho más fluida, los dos nos hemos podido lucir muchísimo mejor y creo que hemos dado un espectáculo que realmente es el que se merece. Bueno, chavales, ahora sí, que ya tenemos una decisión. Además, los dos hemos pensado lo mismo. Y no voy a dilatar esto más, no un parto, hermano. Lo vas a decir tú, ¿no? Como quieras. Eres el más guapera que hay yo? aquí. Bueno. El ganador de este nuestro episodio de réplica y que pasará a la gran final de réplica es en 3, 2, 1... Phil. Así que, brother, Buena, niño. enhorabuena a los dos. Los motivos, básicamente, si quieres contarlos tú. Bueno, que creo que antes de la réplica sí que es cierto que fue como un choque de estilo muy fuerte. Tú creo que rapeaste mejor, tú creo que hiciste mejor contenido. Pero después en la réplica creo que tuviste algunos patrones, aunque tuviste un par muy bueno que me gustaron mucho, tuviste algunos más de bajón. Sí. Y yo diría, por lo menos en mi caso, que tú fuiste más constante. Entonces, principalmente por eso. Justo. Hemos tenido que ser honestos porque creo que tanto Manel como yo, el estilo que tú haces es como el que más nos tira, ¿sabes? Porque nos gusta divertirnos y tal. Pero creo que teníamos que valorar también la parte del rapeo y la parte de tal, y creo que, bueno, porque es justo vencedor. Me ha encantado, he aprendido un montón con vosotros. Espero que lo hayáis pasado bien. Sí, genial. Mano, ha sido un placer, Juli, tío. Sabes que eres el mejor. Brother, a ti te veo en la gran final. Seguro que sí. A dar caña. A entrenar. Brother, ¿y a ti qué te voy a decir, tío? Que ya eres... Es que esto es tu casa. Es que réplica es más programa tuyo que mío, hermano. ¿Qué te voy a decir? Muchas gracias por invitarme, tío, ¿verdad? Gracias Me lo paso a ti. muy bien siempre y vaya. Por existir, chavales. Gracias por haber hecho lo que habéis hecho, que me lo he pasado muy bien. Yo os dejo por aquí, que me quiero comprar un chándal, hermano, y me voy a dar una vuelta por ahí. Tened cuidadito, que la vida da mucho susto, hermano. Afronto la final de réplica con muchas ganas. Supongo que tienen que pasar aún un par de días para que me habitúe a realmente todo lo que ha pasado y pueda empezar a trabajar para ir a la final de réplica y ser la nueva cara del freestyle. Phil se corona como vencedor del episodio de hoy tras una gran batalla contra Juli. Sumamos un nuevo nombre a la lista y la final está cada vez más cerca. Force, como siempre, ha hecho un gran trabajo como anfitrión y ha demostrado lo que sabe de freestyle. Estamos a punto de cerrar la temporada. Nos vemos en el próximo episodio.